Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer saludarles. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda con todo gusto el licenciado Alejandro Bendaño, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Y con darles la más cordial bienvenida a esta sesión de viernes 8 de septiembre del año en curso, es decir, de 2023. ¿Cómo les ha pintado el año? ¿Cómo les ha ido con sus proyectos, sus planes, sus objetivos? Espero que estén bien, que no sea nada negativo. Y cuando sea negativo, pues tendremos salidas que puedan ser lo más rápido posible, lo más efectivo posible, porque la única problemática o la única situación que no podemos resolver en la vida es la muerte. Entonces, pues con el placer de saludarles en una sesión más. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema en materia penal que tiene que ver con detenidos ante Ministerio Público, defensa limpia o defensa sucia. Ahorita vamos a explicar brevemente qué consiste cada una de ellas. Y bueno, pues con el entusiasmo de estar con ustedes en una noche más, de poder compartir mi conocimiento hacia mi comunidad, que no necesariamente deba de ser de abogados, sino de toda persona que esté interesada en el tema. Pues muy buenas noches, también sean bienvenidos mis colegas, los que se unan a esta plática, y también bienvenidos a los que no se encuentran en vivo, pero que posteriormente puedan visualizarme más tarde o en otros días. Les agradecería mucho que compartan esa publicación. Hay un botón que dice compartir para que pueda extenderse esta plática, estos conocimientos, estas experiencias que pueda compartir a otras personas, a otras comunidades, a otros grupos. Será de mucha utilidad. Y bueno, en la parte de arriba se encuentran mis números telefónicos, tanto de oficina como celular. También la forma de mensajería por WhatsApp o Messenger, de las cuales me puedan contactar y ponerme en conocimiento sus problemas legales, poder agendar una cita, poder contestar a preguntas, poder reasumir una representación o defensa ante diversas autoridades que tengan que ver con el ámbito penal, familiar o civil. Porque como siempre les he comentado, yo estoy especializado en esas tres ramas jurídicas únicamente. Si se requiere alguna materia distinta, con mucho gusto puedo canalizar a los abogados expertos y especialistas. Pues bueno, vámonos de corrido con ese tema. Sean muy bienvenidos. ¿Cómo les ha pintado ya el término de semana? Ya estamos por acercarnos propiamente a las fiestas patrias. El próximo viernes es día 15. Probablemente vamos a revisar si se va a publicar ese día el Facebook Live o lo hacemos un poco más temprano. Ahí habríamos que ver, porque vamos, al final de cuentas hacerlo en la noche implicaría que nadie nos viera, ¿no? Y realmente también sí están en posibilidades hacer la transmisión, dado que pues muchos se encontrarán en fiestas, en reuniones. Inclusive el día de hoy ya muchos ya están a lo mejor en fiestas, en algunas reuniones adelantadas de las fiestas patrias. Y bueno, pues ya si no nos ven en esta transmisión, sean muy bienvenidos al video para próximas visualización. Bueno, pues vamos a revisar el tema de los detenidos ante el Ministerio Público. Tenemos que asumir una defensa limpia o una defensa sucia. Bueno, vamos a comenzar con el tema porque nos vamos de corrido y terminamos a las 9. Bueno, de entrada, cuando una persona se encuentra
que fue detenida por el Ministerio Público y posteriormente puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público en la agencia ministerial, pues obviamente ya hablamos de que ya esa persona, ya estando en la agencia, si de considerar legal esa detención, el Ministerio Público va a retenerlo, es decir, lo va a tener físicamente privado de su libertad dentro de esa agencia en el área de seguridad o en la zona de galeras, para que dentro de las 48 horas siguientes pueda determinar su situación jurídica. ¿Qué quiere decir con esto? Si los policías lo pusieron a disposición por la probabilidad de su intervención en un hecho probablemente delictivo, supongamos que fue detenido en flagrancia por un aparente robo, un aparente homicidio, bueno, entonces estos policías van a detenerlo y van a ponerlo ante a disposición ante la presencia de la gente del Ministerio Público. Entonces, estas 48 horas justamente son para que el Ministerio Público reúna los datos de prueba suficientes y eficaces para poder establecer probablemente si el sujeto retenido tiene algo que ver con ese hecho que también presuntamente se cometió. Hay veces que todo hablamos a nivel de presunción, a nivel de probabilidad, porque no es la autoridad final o la autoridad, no es la última autoridad quien determina si esta persona cometió ese delito o no. Entonces vamos a hablar de probabilidad. Esto también atendiendo a su derecho a la presunción de inocencia. Entonces, en ese sentido son 48 horas. Alguien me decía, ¿son exactamente 48 horas? No. El Ministerio Público tiene hasta pudiendo resolver desde antes. Pudiendo resolver desde la hora 30, la hora 40, la hora 42, etcétera, etcétera. Entonces, ese tiempo es suficiente para que el Ministerio Público pueda reunir los indicios y los datos de prueba necesarios para poder establecer esta probabilidad razonable. Al poder determinar que pues ahí está probabilidad razonable, pues tendrá la decisión de mandarlo a un reclusorio para que esté en espera de su primera audiencia ante el juez. Si los colegas me están viendo, perdónenme por no usar el tecnicismo correcto, dado a que la audiencia que tenemos son principalmente personas que no son abogados. Entonces, alguien me dirá, bueno, sea más preciso, abogado, es la audiencia inicial. Bueno, sí, es la audiencia inicial, pero yo me dirijo hacia ustedes, a los que no son abogados, para decir que es su primera audiencia. Entonces, pero bueno, lo que me interesa es el tema de las 48 horas. Resulta que Juan Pérez está retenido en la agencia del Ministerio Público en Gustavo Madero 4. La señora Miriam Gómez está retenida en las instalaciones de la Fiscalía General de la República por algún delito federal, por portación de arma de fuego, aparentemente. Chuchito Ramírez se encuentra puesto a disposición ante el Ministerio Público en Azcapotzalco 3 por la probable comisión de un homicidio. Entonces, estas personas tendrán que ser retenidas, es decir, no se les va a permitir salir de las instalaciones de la agencia del Ministerio Público hasta en tanto no se determine su situación jurídica. También en esa determinación de su situación jurídica puede decretar una libertad. No necesariamente que lo mande a un reclusorio para que esté en espera de que afronte su primera audiencia ante un juez. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esta persona está retenida en la agencia del Ministerio Público. Antes o después, los familiares conocen de esta situación. Los familiares que de manera
preocupante, de manera angustiosa, angustiante, de manera difícil, afrontan esta situación de manera individual o en forma, digamos, conjunta con toda la familia, ¿no? Se reúnen los familiares, empiezan a platicar entre ellos y hay quienes dicen, bueno, vamos a pensar en un abogado pensando no tanto en el defensor de oficio, porque si se pensara en el defensor de oficio es porque completamente no se cuenta con la capacidad económica para pagar un abogado. Entonces, pero muchas familias piensan en un abogado privado, en un abogado particular. Y entonces empiezan a unos a decir, bueno, pues yo conozco a alguien de mi confianza, bueno, yo no conozco, pero puedo referirte a alguien que conozca a un abogado. Empiezan todos los comentarios entre la familia para poder definir a qué abogado contratar. Y bueno, es cuando a nosotros nos hacen las llamadas telefónicas por la noche o en el día. Aquí no importando si es el día de la semana, un sábado, un domingo, el lunes, martes, nos marcan por teléfono y entonces es cuando nos requieren nuestros servicios profesionales. Independientemente de las condiciones de contratación, bueno, pues nos llaman nosotros tenemos que atender como abogados la petición del cliente. Se acude a la agencia del Ministerio Público y aquí lo correcto es que si se está pensando en un abogado es porque es una persona que cuenta con cédula profesional, primero lugar que esté titulada, y que cuente con su cédula profesional, porque me ha tocado casos en los cuales me habla un colega o me habla determinada persona y me dice, bueno, es que mira, yo no estudié, yo no acabé la carrera o yo no cuento con la cédula profesional. Tú que la tienes, ¿nos podrías ayudar? Ah, perfecto. Entonces, el primer punto es que tenga esa cédula profesional. Porque ¿cuántos coyotes existen? Me ha tocado ir al Estado de México, especialmente al Estado de México, donde grupos de coyotes están viendo cómo cazan a las familias para poder negociar, para decir, bueno, pues hice por la defensa sucia de la que ahorita vamos a ocuparnos. Oye, mira, pues yo creo que yo tengo contactos allá adentro. Pues mira, como tú lo quieres en libertad, ¿verdad? Bueno, entonces yo te cobro 15. Porque el MP quiere 10 y yo te cobro 5. ¿No? Entonces empiezan esas situaciones. Entonces a mí me parece que lo correcto es contar con los servicios. Primero definir qué tipo de persona quieres en la defensa. Porque aquí de esta manera podemos definir entre una defensa limpia y una defensa sucia. Y ahorita vamos a ver que incluso teniendo una defensa técnica y adecuada por un abogado particular, puede también puede prestarse a una defensa sucia. Pero bueno, creo que de entrada definir el tipo de persona que tú quieres para la defensa de tu hijo, de tu padre, de tu hermano, de tu amigo, es justamente saber lo que implica un abogado. Porque muchas veces por la desesperación, por la incertidumbre, se piensa que el abogado es el que cuenta con todo el armamento para sacar a la persona de la cárcel. Y esto no siempre es así. Entonces, en ese sentido, es importante saber qué es el abogado, quién es el abogado y en ese sentido, qué puede hacer el abogado. Un abogado, para empezar, como decía, es quien cuenta con título de licenciado en Derecho con cédula profesional. Entonces, y no estar pensando que el abogado es un mercenario y que el abogado es un salvavidas o es alguien que si necesariamente le estoy pagando es para que lo saque a libertad a toda costa. Digo, muchas veces es importante definir la situación del caso y entonces definir el panorama hacia los clientes, porque muchas veces pasa que pues si el abogado les asegura el resultado de la libertad y no lo logra, pues entonces ahí sí se quedan con que, oye, pues no que muy bueno, no que esto.
Entonces, muchas veces hay que definir la verdad, la realidad que se tiene y que no se aseguren las cosas. Entonces, muchas personas conciben hacia el abogado, mercenario, uno que puede hacer muchas cosas, un salvavidas, por así decir. Y entonces se le olvida, muchas personas se le olvidan, y algunas veces es justificado por la gran desesperación y la angustia, que este abogado trabaja con ética y conocimiento técnico. Eso se supone que debe ser, ¿sí? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer que me vean, me escuchen en esta publicación, en este programa. Estamos hablando sobre los detenidos ante el Ministerio Público. Hay que asumir una defensa sucia o limpia. Ahorita voy a definir cada una. Esto es importante. No para abogados nada más, sino que está dirigida esta plática para aquellos que tengan una situación así y entonces ven en este drama de cómo actuar, porque yo he visto que las familias se pelean, no saben qué definir y hasta inclusive se pelean con su abogado. Entonces, porque si es que no hizo una defensa sucia, que porque si entonces se fue por una defensa legal, o sea, unos le dicen es que tu abogado no sirve, es que no sé qué, busquemos otro abogado. O sea, empieza toda la parafernalia de ideas y de situaciones que en cierta manera se puede justificar por estos sentimientos de zozobra, de indignación, de desesperación. Pero tampoco podemos llegar al borde de que con esos sentimientos o emociones se puedan tomar decisiones no acertadas, decisiones erróneas, ¿sí? Entonces, primero hay que concebir quién es el abogado, ¿no? Porque muchas veces piensan que el abogado no va a llegar con los conocimientos técnicos, no va a llegar con el tema de recabar pruebas, con escuchar la versión de la persona retenida, de los testigos, de la obtención de cámaras de video del C2, de cámaras de video privadas, sino que las personas vienen con la idea de que no, es que el abogado es un negociador sucio, es que el abogado ahorita nos vamos a arreglar, y como es el que únicamente le hacen caso en la agencia del Ministerio Público, es el que va a pedirle el dinero y con eso vamos a chisparlo. Muchas veces se tiene esa concepción y se olvida completamente que un abogado es un profesionista con conocimiento, que se supone debe tener los conocimientos científicos y técnicos suficientes y adecuados para poder ejercer la profesión, es decir, la defensa en este caso de la persona retenida, y que cuenta con una ética determinada, aun cuando esta ética muchas veces se ve conflictuada en la materia penal. De la que yo he visto, aun cuando también en otras ramas se puede también ver conflictuada, que a lo mejor algún cliente, alguna persona le diga a su abogado, oye mira, pues necesito que metamos a este testigo, pues ese testigo nunca estuvo en el lugar de los hechos. Mira, es un tema de despido injustificado en materia laboral, pero ese testigo nunca estuvo al momento del despido. Entonces el abogado va a decir, bueno, ¿acepto testigos falsos o no testigos falsos? Yo creo que todo el tema de la falsedad, todo el tema de la fabricación de pruebas, todo el tema de dar dineras o dádivas, son aspectos que se ponen en juego en la ética profesional del abogado, y yo creo que inclusive de todo profesionista. Pero bueno, les comento entonces esta situación de que pues el abogado es la primera concepción que debemos tener, ¿no? Yo creo que también cuando el abogado llega con los familiares afuera de la agencia del Ministerio Público y le empieza a decir, bueno, pues mire, ¿cómo estuvieron los hechos? ¿Usted los conoce? No, pues que sí. No, pues que no. Bueno, pues hay que escuchar la versión de su familiar retenido, hay que entrar al área de galeras, necesitamos acceder a los videos del C2, si no se cuentan en este momento con videos, vamos a realizar una investigación de campo para que en el lugar de la detención y en el lugar de los que se supone que se cometieron los hechos, bueno, entonces se pueden ver si hay cámaras del C2, cámaras privadas de negocios formales e informales, para poder recabar todos esos indicios y todos esos, sobre todo esa información
que pueda dar luz al procedimiento. Entonces se empiezan a hacer todas esas preguntas a la familia, se empieza a decir, bueno, pues se empiezan a pedirle que se recaben ciertos documentos, etcétera. Y entonces es cuando el abogado empieza a hacer su labor. A lo mejor dice, bueno, antes de entrar a la agencia ministerial yo te cobro esto, ya cuando con anticipación te lo dije por teléfono, o a lo mejor ya hay un anticipo antes de llegar a la agencia a través de una transferencia o depósito bancario, etcétera. Entonces, pues ya el abogado va a entrar a hacer su trabajo. Y hasta ahí yo creo que no hay problema, ¿sí? En que el abogado llegue, esa persona con el agente del Ministerio Público, mucho gusto, buenas noches, me ostento como el defensor particular del señor Juan Pérez Gómez, es un placer, ¿cómo me puede permitir, le puedo preguntar cómo están, a grandes rasgos, cómo están los hechos? El licenciado, necesito si me permite pasar con la persona retenida para presentarme, para saber la versión de sus hechos, una serie de cosas que empiezan a hacerse, ¿no? Que el escrito de nombramiento, etcétera, una serie de cosas que va haciendo el abogado. El abogado sale de la agencia del Ministerio Público, a lo mejor ya accedió al expediente, es decir, a la carpeta de investigación. Es decir, este expediente que físicamente se va integrando, que reúne todos los documentos, informes, oficios, fotografías, pruebas que se vayan recabando. Entonces, a lo mejor ya tiene fotografía de la carpeta, de ese expediente, ya tiene o al menos tiene algunas referencias, porque no le permiten el acceso a ese expediente hasta en tanto no lo saquen a la persona retenida de su lugar de retención, y entonces ahora sí, ante la presencia del Ministerio Público pueda decir, bueno, pues yo no quiero decir nada y yo quiero nombrar a mi abogado formalmente en este momento, ¿no? Entonces sale la persona y ya las familias empiezan también ellos por su cuenta en su defensa. O sea, empiezan a definir cómo también pueden por su cuenta recabar pruebas, recabar versiones. Empiezan a decir, bueno, eso propone el abogado, mira esto, el otro. Pero también muchas veces llegan entre ellos a decir, oye, ¿y por qué no lo chispamos? Como esa es la palabra común, ¿por qué no lo chispamos con un billete? Así lo dice, con un billete. Si todavía el abogado no se adelanta a eso, porque también puede ser que hay abogados que lleguen a la agencia con la mentalidad inmediatamente de ver cómo suciamente lo sacan, ¿sí? Esa defensa sucia a la que yo me referí en el título de esta conversación es justamente, como ustedes lo saben, el que se pueda entregar una cantidad de dinero a cambio de la libertad de esa persona. Entonces muchos abogados ya con esta concepción llegan igual se lo plantean al cliente para que, pues, digo, ustedes, oiga, ustedes, primero voy a agotar el hablar con el agente ministerial para ver si hay posibilidad de que lo chispemos, logremos la libertad. Habrá abogados que así lo lleguen a plantear, y abogados que entren primeramente para, pues, ver cómo se negocia. Habrá otros abogados que ejerzan una defensa limpia, en cuanto a que el abogado pues va a hacer todos estos actos de defensa técnicos, esto que yo les comentaba, de presentarse, de si le permite los datos de la carpeta de investigación, si le permite hablar con su representado, el empezar a realizar una investigación de campo, acceder a ir al lugar, hablar incluso en caso de que se pueda otorgar un perdón, hablar con la otra persona, la contraparte para ver si se puede llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y se empieza a hacer. Pero aquí entonces es donde ya paralelamente caminan dos formas de trabajar. La defensa sucia y la defensa limpia. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Es un placer, estoy con ustedes, con un tema penal, un tema que tiene que ver con una defensa limpia, una defensa sucia ante el Ministerio Público. Yo tomando cafecito, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Soy el licenciado Alejandro Bendaño, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Y estamos hablando sobre la detención de personas ante el Ministerio Público, una defensa limpia, una defensa sucia.
retomando esta plática, entonces hay abogados que suelen ser así. O inclusive si el abogado no solamente ha procedido de manera ética y profesional en cuanto a decir a la familia, bueno, miren, voy a hacer mi trabajo, voy a entrar a la agencia del Ministerio Público, voy a personarme, voy a recabar datos, si me es posible reviso el expediente si es que me lo permiten, voy a tratar de ingresar con su familiar para presentarme, para saber la versión de sus hechos, si él me puede dar datos para recabar pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puede ser que este abogado, cuando salga de la agencia, le digan en la familia, oiga, pero no pudiera haber una manera más rápida para sacarlo en libertad, que puede ser con dinero, usted sabe, ya sabe cómo. Entonces, ahí es donde se enfrenta el dilema, ¿no? El dilema yo creo que el abogado que llega a la agencia del Ministerio Público y procede de manera sucia, bueno, obviamente esa es su forma de trabajar. Y aquí pareciera, fíjense que aquí pareciera como buscar la solución más, independientemente de si la forma es ética o no, pareciera que lo que más vale es la obtención del resultado. O sea, como por ahí dicen, ¿no? Más importante no importa la forma, no importan los medios, sino el fin, ¿no? O sea, entonces, aquí yo creo que aquí es una situación que pone en tela de duda la verdadera autenticidad de un abogado, porque yo creo que si llamas a un abogado es por lo que representa al abogado. Llega a pasar que las personas contratan al abogado porque es el único medio de comunicación que puede darse ante la autoridad. ¿Qué pasa? Hay familiares que ya llegaron a la agencia del Ministerio Público y ellos apersonándose y entrevistándose con la autoridad, el MP les dice, no, miren, usted tiene que contratar a un abogado, yo no le puedo dar la información y es el abogado el más apropiado para todo esto. Entonces la gente dice, bueno, pues yo hago caso a lo que me dice la gente del Ministerio Público. Pero muy avispada, hay personas que dicen, bueno, pues si él es el único punto de contacto de nosotros con ellos, entonces el abogado es el intermediario para poder buscar una solución a través de dinero. Entonces es cuando ya la búsqueda de un abogado no es tanto por lo que representa como tal un auténtico defensor, sino que lo que aquí se ve más es un mero intermediario. Un mero intermediario que va a servir para buscar la solución, que es la libertad, a toda costa. Entonces, ahí es donde existe a veces un conflicto, porque si el abogado que llega con la idea de que va a actuar técnicamente, va a actuar conforme a los conocimientos, conforme a su experiencia en tribunales, es cuando entonces dice, bueno, pues a ver, pues si yo no estudié, yo no me preparé tanto para solamente ser un mero gestor, un mero intermediario. Y digo, entiendo que se quiere el resultado, pero quieren hacerle esto a toda costa, independientemente de que si es responsable penalmente por esos hechos que le achacan o le atribuyen o no. Porque recuerden que para eso es un procedimiento penal, para esclarecer los hechos, ¿sí? Entonces, el esclarecimiento de los hechos nos va a permitir saber si esta persona retenida y que después sea sometida a un proceso sea culpable o inocente. Ajá. Para eso es un procedimiento. Sin embargo, esta manera de proceder de las personas se llama corrupción. Corrupción. La corrupción no solamente es de tipo político, de carácter político, sino la corrupción se desenvuelve de distintas maneras. El fenómeno de la corrupción también es de tipo social, y puede comenzar desde el momento en el que se enseñan a los niños ciertos valores en casa.
Yo creo que desde ahí comienza esta situación. Y aparte el buen ejemplo que se tienen de los medios de comunicación en cuanto a transmitir cierta reproducción de hechos de corrupción, como por ejemplo estos programas de risa que lo que hacen es decir, bueno, pues entonces una mochada y es que me detiene el tránsito y una mochada, ¿cómo quiere? O sea, entonces se empieza esta reproducción de estos antivalores que se aprenden desde casa. Yo creo que ahí es una forma de de descomposición social. Yo creo que también esto se da mucho en las amistades, en los círculos de cercanía, ¿verdad? En el barrio, esta corrupción que va infiltrándose en estos lugares, y que entonces ya ahí ya es una corrupción que se va diluyendo a lo político, a lo económico, a lo cultural, etcétera, ¿no? Entonces, también esto no escapa en las agencias del Ministerio Público por parte de los familiares. Digo, esto no obstante que pueda la propia autoridad de propia mano proponer el acto corrupto. Pero muchas veces las familias son las que ya traen la idea corrupta de poder resolver el problema. Entonces, ¿no? De aquí hay un choque verdadero, ¿no? Dices, bueno, entonces el abogado pues se ha preparado tanto para que entonces acabe como un mero gestor para dar soluciones, independientemente de si este sujeto retenido es culpable o inocente, o es o se le asocia o se atribuye de manera probable un hecho. Entonces, aquí lo malo de ese abogado que se presta a eso es que no solamente está rompiendo una ética profesional, sino está propiciando que no exista una sanción a los responsables. Está propiciando un gran repudio a las víctimas en caso de haberlas, víctimas directas, víctimas indirectas. Si fueran delitos que se dicen que afectan a toda la sociedad, como es el caso de los delitos contra la salud, es decir, posesión de narcótico, etcétera, también es un gran repudio de la sociedad. Claro, claro está también que hay que tener cuidado porque muchas veces se dice, bueno, el abogado podrá opinar, podrá decir, bueno, pues yo podría acogerme a este acto de corrupción porque para mí veo una injusticia. Hay que tener mucho cuidado aquí porque si ya tiene elementos para opinar jurídicamente el abogado y se presta al acto de corrupción porque considera que es injusto, yo creo que también es un tema muy adelantado por parte del abogado. Digo, entonces no se podrá considerar un abogado estrictamente ético, porque el abogado, aun cuando tenga la probabilidad de una injusticia o la probabilidad de una inocencia, para eso es un proceso penal, para que se esclarezcan los hechos y pueda revelarse si efectivamente hay prueba suficiente y de calidad para establecer culpabilidad o inocencia. Entonces aquí es donde hay que tener cuidado en cuanto a que el abogado se presta a estos actos, ¿no? Y en relación al tema de que si todavía no tuviera los elementos para opinar el caso, como el ejemplo que les pongo, que entra a la agencia del Ministerio Público y entonces sale y le dice, le propone a la familia, ¿por qué no lo corrompe? Ahí es mucho más grave porque no cuenta con elementos de opinión, ¿sí? Jurídicos. Entonces, elementos jurídicos de opinión. Entonces, yo considero que aquí el abogado más bien está atendiendo a lo que los clientes quieren. Imagínense estas bandas de la Unión de Tepito y demás, que entonces el abogado dice, bueno, pues yo me presto a que se le dé 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 pesos, lo que sea, para darle solución a mis clientes. Entonces, tal parece que el abogado también es un encubridor sin sanción, porque al final de cuentas el encubrimiento por favorecimiento, que es un delito, está exento para determinadas personas, como son los abogados. Entonces, los abogados, al final de cuentas, es un delito sin castigo, ¿no? Entonces, ahí me parece que el hecho de fomentar este delito a sabiendas creo que también aquí no abona a la justicia, ¿no? Entonces aquí
Yo considero aquí lo más adecuado es que el abogado pueda hacer su trabajo en forma técnica, y se le explique a la familia qué es lo que debe hacer. Si la familia está insistente, podría a lo mejor tomar la decisión de revocar al abogado, porque entonces dice, no me sirve a mí porque parece que no está haciendo nada. Y sobre todo en aquellos casos en los cuales no hay prueba, no se haya reunido prueba, o que en su caso dependa la investigación de un solo dictamen pericial. Por ejemplo, cuando un vehículo en el que van varios sujetos se estrella en un árbol, habría que entonces definir de todos esos sujetos que iban en el vehículo, quién trae las huellas en el tórax del neumático. Y eso se logra a través de un dictamen pericial en medicina para establecer la mecánica de lesiones. Entonces habría que decir, bueno, pues entonces el abogado, como está en espera de ese dictamen pericial, no está haciendo nada. Entonces yo creo que las familias deciden qué tipo de defensa quieren, una defensa sucia, una defensa limpia, pero me parece que el abogado debe asumir una defensa limpia. La defensa sucia hay que dejársela para los malos abogados o los abogados que nada más están buscando el dinero. ¿Por qué? Porque el abogado el que se presta a la defensa sucia, ¿qué está buscando? Pues el honorario, el resultado. Pero no está buscando un buen trabajo limpio, un trabajo que abone la justicia, al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y eso yo creo que eso es algo lamentable, porque el abogado no estudió nada más para poder tener un sustento de vida. También el abogado estudió, se supone, para lograr estos tres fines del derecho: lo que es la justicia, lo que es el bien común, y la justicia de bien común y la seguridad jurídica. Entonces yo me decanto por una defensa limpia. Al final de cuentas, bueno, a veces existen estas inercias de la familia, y que bueno, pues podamos a veces pues sí chocar, pero bueno, yo considero que si pues la familia no está a gusto, bueno, pues pueda tomar decisiones y buscar al abogado más pertinente, ¿no? Bueno, pues yo solamente quería comentar este tema con ustedes sobre qué defensa asumir. Ya di mi punto de opinión, yo me decanto por una defensa limpia. Les agradezco mucho su atención en esta plática del día viernes. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima. Vamos a ver si hay sesión el próximo viernes, porque el día 15 es día del grito, entonces vamos a ver si hay sesión el día viernes. Y si no, vamos a ver si es otro día o es a otra hora, o lo recorremos para sábado, que puede ser. No, bueno, el día sábado, el 16, nadie va a querer estar ahí escuchando. A lo mejor ya veremos cuál es lo mejor. Cuídense mucho, por favor, compartan esta publicación. Están viendo los teléfonos en la parte de arriba, y les mando un fuerte abrazo.